Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de sumergirnos en un tema que sé que resonará profundamente con todos los apasionados de las series turcas y, especialmente, con los fervientes admiradores de una de las estrellas más brillantes que adornan las pantallas de Turquía, Hande Erçel. El título de este vídeo lo dice todo: Hande Erçel, traición y lágrimas. ¿Dónde encuentra consuelo esta estrella turca? Vamos a emprender un viaje por la vida de Hande, explorando sus éxitos, desentrañando los momentos difíciles, y analizando cómo ha forjado su fortaleza y ha encontrado consuelo en medio de las tormentas. Pero antes de que comencemos esta fascinante exploración, quiero extender una cálida bienvenida a todos los nuevos suscriptores y recordarles que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido fresco y emocionante. Y por supuesto, no duden en dejarme un like si disfrutan de lo que ven, su apoyo significa el mundo para mí. Prepárense porque nos sumergiremos en la vida de Hande Erçel. Para muchos, Hande Erçel es sinónimo de belleza, talento y éxito. Esta actriz turca, con su carisma magnético y su innegable talento, ha conquistado corazones en todo el mundo. La hemos visto brillar en series emblemáticas como Amor a la moda, Erkay, y más recientemente en Love is in the Air. En esta última, su química electrizante con Kerem Bürsin incendió las pantallas y nos regaló una de las historias de amor más icónicas y memorables de la televisión turca de los últimos tiempos. Pero, ¿quién es realmente Hande Erçel? ¿Qué hay detrás de la fama, de los reflectores y de la imagen pública? Todos sabemos que la vida de una celebridad no siempre es un camino de rosas. Y Hande, como todos nosotros, ha enfrentado desafíos, ha experimentado momentos de profunda tristeza y, sí, incluso ha sentido el aguijón de la traición. En este vídeo, desentrañaremos los hilos de su vida para comprender mejor a la persona detrás de la estrella. Empecemos por el principio, por sus raíces. Hande nació el 24 de noviembre de 1993 en la vibrante ciudad de Bandırma, en Turquía. Desde muy joven demostró un interés innato por el mundo del espectáculo, un brillo que la empujaba a explorar nuevas fronteras. Comenzó su camino como modelo, cautivando a todos con su belleza natural y su elegancia innata. Participó en concursos de belleza, donde su encanto y porte la llevaron a destacarse rápidamente. Estos concursos no solo le brindaron reconocimiento, sino que también le abrieron las puertas al mundo de la actuación, un universo que la cautivó desde el primer momento. Aunque sus primeros roles fueron pequeños, Hande demostró un potencial prometedor, una capacidad para conectar con la audiencia y para transmitir emociones de manera auténtica. Su formación académica fue fundamental para el desarrollo de sus habilidades. Hande estudió en la prestigiosa Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, una institución que le proporcionó las herramientas necesarias para perfeccionar su arte y adquirir una sólida base en el mundo de la actuación. Fue en las aulas de la universidad donde pulió su talento, aprendió a dominar las técnicas de interpretación y a sumergirse en la piel de diferentes personajes. El gran salto en su carrera llegó con la serie Amor a la moda, donde interpretó el papel de Selin Yılmaz. Este personaje, con su complejidad y su magnetismo, la catapultó a la fama. Amor a la moda se convirtió en un fenómeno de masas y Hande se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Fue en ese momento cuando el mundo entero comenzó a fijarse en ella, a admirar su talento y a seguir de cerca cada uno de sus pasos. La serie no solo la catapultó a la fama, sino que también le brindó la oportunidad de trabajar con otros actores talentosos, de aprender de ellos y de crecer como profesional. Pero la vida de Hande, como la de todos nosotros, no ha sido un camino de rosas constante. Ha habido momentos difíciles, momentos de dolor y sufrimiento. Y aquí es donde nos adentramos en la parte de la traición y las lágrimas. Si bien no existen revelaciones públicas detalladas sobre traiciones personales dramáticas en su vida privada, es innegable que la vida de Hande ha estado marcada por la pérdida y el dolor, experiencias que han moldeado su carácter y su forma de ver el mundo. Uno de los momentos más dolorosos y significativos en la vida de Hande fue la pérdida de su amada madre, Aylin Erçel, en enero de 2019, debido a una larga batalla contra el cáncer. Esta pérdida fue devastadora para Hande. La conexión entre madre e hija, un vínculo inquebrantable, fue interrumpido por la enfermedad. Fue un golpe muy duro que la marcó profundamente, dejando una cicatriz imborrable en su corazón. A través
De sus redes sociales, Ande compartió su dolor, su amor incondicional por su madre y la profunda tristeza que sentía por su ausencia. Se pudo observar la gran conexión que tenían, una relación basada en el amor, el apoyo y la admiración mutua. Ver cómo Ande lidió con esta pérdida, cómo se mantuvo firme y fuerte a pesar del dolor, fue una muestra de su fortaleza, de su resiliencia y de su capacidad para sobreponerse a la adversidad. La muerte de su madre fue un momento de quiebre, un momento en el que su fortaleza fue puesta a prueba. Pero es precisamente en estos momentos cuando uno se da cuenta de la capacidad del ser humano para sobreponerse a la adversidad, para encontrar la fuerza interior necesaria para seguir adelante. Y Ande sin duda demostró esa capacidad, esa resiliencia que la caracteriza. En medio del dolor, encontró la manera de honrar la memoria de su madre, de seguir adelante con su vida y de convertir el dolor en fortaleza. En relación con la traición en un sentido más amplio, podemos hablar de las presiones del mundo del espectáculo y de la vida mediática. Ser una figura pública implica estar constantemente bajo el escrutinio público, ser el centro de atención, lo que a veces puede generar situaciones incómodas, desafiantes e incluso dolorosas. Rumores infundados, chismes malintencionados, comentarios hirientes. Todo esto forma parte del día a día de una celebridad. Y Ande, como cualquier persona que está en el ojo público, ha tenido que lidiar con ello, ha tenido que aprender a proteger su privacidad y a mantenerse fiel a sí misma en medio de la tormenta mediática. Además, la industria del entretenimiento a menudo es un entorno competitivo, un mundo donde la ambición y la rivalidad pueden ser intensas. Esto puede generar situaciones donde la lealtad se pone a prueba, donde la confianza se ve afectada. Ande ha sabido navegar por este mundo con elegancia, profesionalismo y sobre todo con una integridad que la distingue. Pero es innegable que ha tenido que enfrentar decepciones, momentos de soledad y situaciones donde la confianza se ha visto vulnerada. Pero ¿cómo ha encontrado Ande consuelo en medio de todo esto? ¿Dónde ha buscado refugio en los momentos de tristeza, en los momentos en que el dolor parecía abrumador? Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la respuesta reside en varias áreas de su vida, áreas que son fundamentales para comprender cómo ha logrado sobreponerse a la adversidad y seguir brillando con su luz propia. En primer lugar, Ande ha encontrado consuelo y fortaleza en su familia y en sus amigos, un círculo íntimo que ha sido su ancla en los momentos más turbulentos. El apoyo incondicional de su hermana, Gamze Ersel, ha sido fundamental para superar los momentos difíciles. La conexión familiar es un pilar fundamental en la cultura turca, y Ande ha demostrado siempre estar muy unida a su hermana, a su abuela y a sus amigos, quienes han sido su refugio, su apoyo incondicional y la base de su fortaleza. Es muy común ver fotos y vídeos en las redes sociales de Ande compartiendo momentos especiales con su familia, demostrando así la importancia vital que tienen estas relaciones en su vida. Estos lazos familiares y de amistad le brindan estabilidad emocional, un sentido de pertenencia y un recordatorio constante de que no está sola, que tiene un equipo que la respalda y la ama incondicionalmente. En segundo lugar, Ande ha encontrado consuelo y satisfacción en su trabajo, en su pasión por la actuación, en su vocación de actriz. Sumergirse en un nuevo personaje, explorar diferentes emociones, conectar con el público a través de la interpretación, le ha permitido canalizar sus sentimientos, expresar sus emociones y encontrar una forma de comunicación y expresión que va más allá de las palabras. Cada nuevo proyecto, cada nuevo papel, es una oportunidad para reinventarse, para desafiarse a sí misma y para seguir creciendo como artista. Además, el contacto con sus compañeros de trabajo, el ambiente creativo en el set de grabación y la retroalimentación del público, son elementos que la llenan de energía y la motivan a seguir adelante. La actuación le proporciona un sentido de propósito, le permite explorar diferentes facetas de la humanidad y le brinda la oportunidad de conectar con el público de una manera profunda y significativa. Otro aspecto fundamental en la vida de Ande es su compromiso social, su deseo de utilizar su plataforma y su influencia para apoyar causas importantes y para ayudar a los demás. Esto le da un sentido de propósito más allá de su carrera actoral, y le permite conectar con el mundo de una manera más profunda y significativa. Ande es embajadora de varias marcas y organizaciones benéficas, y participa activamente en campañas de sensibilización sobre temas como la salud, la educación y el medio ambiente. Este compromiso social le permite sentir que está contribuyendo a un mundo mejor, que está utilizando su fama para algo más que la fama en sí misma. Su activismo social es un reflejo de su compromiso con la justicia social, su deseo de hacer del mundo un lugar más justo y equitativo.
Además, Ande ha encontrado consuelo en la naturaleza y el arte, dos fuentes de inspiración y serenidad que le permiten desconectarse del estrés y las presiones del trabajo y conectar consigo misma. A menudo comparte fotos y vídeos en sus redes sociales donde se la ve disfrutando de la naturaleza, practicando yoga al aire libre, visitando museos y exposiciones de arte. Estas actividades le permiten desconectarse del ruido mediático, del estrés de la vida cotidiana, recargar energías y mantener su equilibrio emocional. La meditación, la lectura y el tiempo a solas son herramientas que utiliza para recargar energías y mantener su equilibrio emocional. Es muy importante en su vida el equilibrio, el bienestar y la conexión consigo misma. La naturaleza le brinda paz, tranquilidad y un espacio para reflexionar, mientras que el arte estimula su creatividad y le proporciona una nueva perspectiva del mundo. También podemos agregar el tema del amor. En la vida de Ande hemos sido testigos de diferentes relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras. Su relación con Kerem Bürsin, por ejemplo, generó una gran expectativa en sus fans. Aunque la relación no duró mucho, siempre dejaron ver su respeto mutuo, su cariño y el gran amor que se profesaron. Es en las relaciones amorosas, en la búsqueda de la compañía y el afecto, donde uno puede encontrar apoyo, consuelo y a veces incluso la fuerza para superar los desafíos. Ande ha aprendido de sus experiencias amorosas, ha crecido como persona y ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y que sabe lo que quiere. En resumen, Ande Ercel ha sabido encontrar consuelo y fortaleza en su familia y amigos, en su trabajo, en su compromiso social, en la naturaleza y en el arte. Ha demostrado ser una mujer resiliente, capaz de sobreponerse a la adversidad y de seguir brillando con su luz propia. Ha encontrado la manera de transformar el dolor en crecimiento, de convertir la adversidad en oportunidades y de utilizar su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Ande es un ejemplo inspirador de cómo la fama y el éxito no son sinónimos de felicidad, pero sí de cómo se puede encontrar la felicidad y la fuerza en momentos difíciles. Su historia nos enseña que la vida está llena de altibajos, pero que siempre hay una luz al final del túnel. Nos enseña que la autenticidad, la perseverancia, la resiliencia y el amor propio son pilares fundamentales para construir una vida plena y feliz. Ande es sin duda una inspiración para muchos, un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Su historia, con sus momentos de alegría, dolor, traición y superación, resuena profundamente con muchos de nosotros. Nos demuestra que somos seres humanos, con emociones complejas y con la capacidad innata de superar cualquier obstáculo que se nos presente. Así que para resumir, en este vídeo hemos hablado sobre la vida de Ande Ercel, sobre sus éxitos, sus desafíos, sus momentos de dolor y sobre cómo ha encontrado consuelo y fortaleza en medio de la tormenta. Hemos explorado su trayectoria, su vida personal y las diferentes fuentes de apoyo que la han ayudado a mantener la esperanza y la fuerza. Hemos visto que a pesar de las adversidades, Ande ha sabido encontrar la felicidad, la plenitud y el equilibrio en diferentes aspectos de su vida. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden dejarme un like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo saber que están disfrutando de mis vídeos. Además, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué es lo que más admiran de Ande Ercel? ¿En qué aspectos de su vida se identifican con ella? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Su participación enriquece la conversación y me ayuda a mejorar mi contenido. Gracias por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Chao.